¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las actitudes que realmente tocan el corazón de Dios? A lo largo de la Biblia, Dios no solo nos entrega mandamientos o enseñanzas, también nos muestra claramente qué actitudes son aquellas que Él bendice con abundancia. Y seamos honestos, todos buscamos esas bendiciones divinas que nos llenan de paz, alegría y propósito en la vida. Sin embargo, muchas veces nos preguntamos cómo podemos alinearnos mejor con lo que Dios espera de nosotros. Este mensaje no es solo una lista de actitudes por memorizar. Es una invitación a profundizar en el por qué estas actitudes tienen un impacto tan profundo en nuestra relación con Dios. Lo maravilloso de todo esto es que estas actitudes no solamente abren las puertas de la bendición, sino que nos transforman desde adentro, nos acercan más al propósito eterno que Dios ha preparado para nuestras vidas y nos ayudan a vivir con plenitud. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no se fija únicamente en lo que hacemos, sino en el corazón con el que lo hacemos. A veces pensamos que las bendiciones están lejos, o que son un premio reservado solo para algunos pocos. Pero la realidad es otra. Dios está más cerca de lo que imaginamos, y su deseo es bendecirnos paso a paso, en cada etapa de nuestra vida. Eso sí, hay un ingrediente clave: nuestra actitud. No se trata de hacer buenas obras para ganarnos favores divinos, sino de cómo enfrentamos la vida, cómo tratamos a los demás y cómo respondemos ante los desafíos. En este mensaje, vamos a explorar 7 actitudes que Dios no solo observa, sino que decide bendecir en abundancia. Cada una de ellas tiene un poder transformador. Y si las adoptamos en nuestra vida diaria, veremos cómo Dios nos cubre con su gracia y amor, de formas que jamás imaginamos. Así que, si te has sentido estancado, confundido, o simplemente deseas fortalecer tu relación con Dios, quédate, porque estas actitudes podrían ser el cambio que tanto has estado esperando. Empezamos con la primera actitud que Dios bendice abundantemente: la humildad. La humildad es como una llave que abre puertas que antes parecían imposibles de cruzar. Ahora bien, cuando hablamos de humildad, no nos referimos a una falsa modestia o a rebajarnos a nosotros mismos. Hablamos de la capacidad de reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Eso nos mantiene con los pies en la tierra y el corazón puesto en el cielo. En Santiago 4:6, la Biblia dice algo profundamente poderoso: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Qué fuerte, ¿no? Dios aprecia tanto la humildad, que está dispuesto a derramar más gracia, más favor y más bendiciones sobre aquellos que viven con un corazón humilde. Pero también es una de las actitudes más difíciles de cultivar, especialmente en un mundo que constantemente nos enseña a competir, a sobresalir y a demostrar nuestro valor. Entonces, ¿qué significa realmente ser humilde ante Dios? Primero, se trata de reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos de su guía todos los días. La soberbia nos dice: yo puedo solo, pero la humildad susurra: Dios, te necesito. Ese reconocimiento es el que abre el camino para que Dios actúe con libertad en nuestras vidas. Cuando dejamos de depender solamente de nuestras fuerzas y comenzamos a confiar en su poder, las bendiciones comienzan a fluir. La humildad también se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo para servir. En Filipenses 2:3-4 se nos exhorta: no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando aprendemos a vivir con esa humildad, Dios no solo se complace, sino que nos levanta, nos honra y nos bendice en maneras que no siempre comprendemos al principio, pero que siempre resultan ser lo mejor para nosotros. Imagínate lo impactante que es esto. Dios nos invita a tratar a los demás con un respeto tan profundo que no nos pongamos por encima de nadie, sino que aprendamos a valorar y servir a quienes nos rodean con un corazón sincero. Y tal vez te preguntes,
¿Cómo bendice Dios a los humildes? En primer lugar, les da paz. La persona humilde no vive obsesionada con su posición, su imagen o su éxito, porque sabe que Dios tiene el control de todo. La humildad libera el alma del peso de aparentar. Dios también bendice la humildad con sabiduría. En Proverbios 11:2 leemos: Con la soberbia viene la deshonra, pero con la humildad está la sabiduría. La humildad nos abre los ojos para ver las cosas como realmente son, para aprender de los demás y escuchar con claridad la voz de Dios. Además, la humildad nos conecta profundamente con los otros. Cuando somos humildes, las personas se sienten atraídas a nosotros, porque no las vemos como rivales, sino como hermanos. Esta actitud crea relaciones auténticas, llenas de confianza y respeto. Dios bendice eso con vínculos sanos y duraderos. Es importante aclarar algo. Ser humilde no significa ser débil o dejar que otros te pisoteen. Para nada. La humildad es una fortaleza interna que te permite mantener la paz, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorona. Te enseña a reconocer tus límites sin sentirte menos, porque sabes que Dios suple lo que a ti te falta. ¿Y qué pasa cuando nos falta humildad? El orgullo toma el control y, sin darnos cuenta, comenzamos a alejarnos de Dios. El orgullo nos ciega, nos hace creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Él. Por eso, como dice Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No es que Dios no ame a los orgullosos, es que el orgullo bloquea el fluir de su gracia. Finalmente, una actitud humilde nos permite ser moldeados por Dios. Cuando reconocemos que aún nos falta mucho por aprender, Él puede obrar en nosotros, transformarnos y prepararnos para cosas más grandes. Al presentarnos humildemente ante Él, le decimos: Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Y créeme, cuando adoptas esa postura, las bendiciones llegan de formas que jamás imaginaste. Ahora pasemos a la segunda actitud que Dios bendice abundantemente: la generosidad. ¿Alguna vez sentiste que al dar, de alguna forma recibiste mucho más de lo que entregaste? Es casi una ley divina. En la Biblia está clarísimo: Dios ama al que da con alegría. Y ojo, la generosidad no se limita al dinero. También se trata de tu tiempo, tus talentos, tu amor, tu escucha, tu atención. Lo hermoso es que Dios no se fija en la cantidad, sino en la intención. Jesús lo enseñó claramente con la historia de la viuda que dio 2 pequeñas monedas. A los ojos del mundo era poco, pero a los ojos de Jesús fue una ofrenda valiosa, porque venía del corazón. Entonces, ¿cómo bendice Dios la generosidad? Primero, la generosidad te transforma a ti. Cuando haces del dar un hábito, ya sea de tu tiempo, tus palabras o tus recursos, tu corazón se vuelve más sensible, más compasivo. Ves con otros ojos las necesidades de quienes te rodean, y eso crea un ciclo hermoso de bendición. Das, recibes, compartes y vuelves a dar. Dios ve ese corazón generoso. Y como dice en Lucas 6:38, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Es impresionante. Dios promete que mientras más damos, más recibimos. Y no solo en lo material, sino también en gozo, paz y plenitud interior. La generosidad también crea conexiones humanas profundas. Cuando das sin esperar nada a cambio, los demás lo notan. A veces basta con un gesto sencillo, como escuchar a alguien que necesita desahogarse o ayudar a un amigo en un mal momento. Esos actos, aunque parezcan pequeños, construyen relaciones duraderas y sinceras. Lo más hermoso es que, aunque no lo hagas con la intención de recibir nada, terminas siendo bendecido por las mismas personas a quienes has ayudado. Además, Dios multiplica lo que tienes cuando eres generoso. Tal vez ya te ha pasado. Después de dar algo, de pronto te das cuenta que tus recursos rinden más de lo que pensabas.
Es como si, al confiar en Dios y actuar con generosidad, Él mismo se encargara de que lo que tienes alcance para más. No se trata de un trato con Dios, como si por dar Él tuviera que darte más. Es simplemente su manera de mostrarte que puedes confiar plenamente en Él, incluso cuando sientes que no tienes mucho para ofrecer. Otro aspecto hermoso de la generosidad es que nos recuerda que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando compartimos, en realidad estamos reconociendo que no somos dueños absolutos de nada. Dios nos da para que también podamos bendecir a otros. Es como una cadena de bendiciones. Dios te bendice a ti, tú bendices a otros. Y luego esas personas continúan el ciclo. Es un río de generosidad que fluye sin detenerse. Y por supuesto, la generosidad también nos hace más felices. Está comprobado. Las personas generosas suelen ser más alegres, más agradecidas y satisfechas con su vida. Es un efecto maravilloso. Cuando ayudas a alguien, ya sea con un detalle pequeño o con algo grande, sientes que estás haciendo una diferencia. Esa sonrisa de quien recibe tu ayuda, ese agradecimiento genuino, eso ya es una bendición en sí misma. Ahora pasemos a la tercera actitud que Dios bendice abundantemente: la paciencia. La paciencia es una virtud que, seamos honestos, a veces sentimos que se nos escapa de las manos, ¿verdad? En un mundo donde todo es rápido, donde queremos todo ya, ser pacientes puede parecer una misión imposible. Pero Dios nos enseña que la paciencia no solo es importante, sino que es una de las actitudes que Él más bendice. ¿Y sabes por qué? Porque la paciencia nos permite confiar en su tiempo y en su plan. Imagínate esto. A veces estamos tan desesperados por ver resultados, alcanzar nuestras metas o resolver un problema, que se nos olvida algo fundamental. Dios tiene un tiempo perfecto para todo. En Eclesiastés 3:11 se nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¡Qué verdad tan profunda! Cuando aprendemos a esperar en Dios con paciencia, descubrimos que cuando Él actúa, lo hace de una manera perfecta, mejor de lo que jamás habríamos planeado. La paciencia nos lleva a desarrollar una confianza más firme en Dios. Cuando decides esperar sin desesperarte, le estás diciendo: Señor, aunque no entienda lo que está pasando, confío en que tú tienes el control y que cuando llegue tu momento, todo se va a acomodar. La impaciencia, en cambio, puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas, a actuar por impulso, y a veces eso nos mete en problemas innecesarios. La paciencia, por el contrario, nos protege del miedo, la ansiedad y la angustia, y nos permite descansar en los brazos del Padre. Y hay algo importante que a veces olvidamos. La paciencia no significa quedarnos de brazos cruzados. No es pasividad ni resignación. La paciencia bíblica es activa, es seguir haciendo el bien, seguir esforzándonos, seguir creyendo, incluso cuando todavía no vemos los frutos. Esa espera confiada es la que Dios bendice grandemente. En Santiago 5:7-8, se nos anima a ser pacientes como el agricultor que espera con esperanza la preciosa cosecha del campo. Es decir, aunque hoy no veas frutos, sigue sembrando, sigue regando, sigue cuidando, porque la cosecha llegará. La paciencia es una de esas virtudes que no solo agradan a Dios, sino que Él también recompensa generosamente. ¿Por qué? Porque a través de la espera, Dios trabaja en nuestro interior. Nos forma, nos pule, nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Piensa, por ejemplo, en Abraham, quien esperó años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. O en José, que fue vendido como esclavo y pasó años en prisión antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Ellos supieron esperar, incluso en medio de la incertidumbre, y aunque seguramente enfrentaron momentos de frustración, Dios recompensó su paciencia de maneras extraordinarias. La paciencia también transforma nuestras relaciones. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos con amigos, familiares o compañeros
simplemente porque no tuvimos la paciencia para escuchar antes de hablar. Muchas veces decimos cosas de las que después nos arrepentimos, solo por no saber esperar. Dios bendice a los que son pacientes con los demás, porque al hacerlo, estamos mostrando el mismo amor y gracia que Él ha tenido con nosotros. Proverbios 14:29 dice: El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es impulsivo exhibe necedad. La paciencia nos hace más comprensivos, nos ayuda a no juzgar con rapidez y a construir relaciones más sanas y profundas. Y lo más hermoso de la paciencia es que es un reflejo del corazón de Dios. Piensa en cuántas veces hemos fallado, tropezado, elegido mal, y aún así, Dios permanece con nosotros. Él no se cansa, no se rinde, nos espera con amor, con misericordia, porque sabe que estamos en proceso. Él es paciente porque cree en lo que podemos llegar a ser. Otra bendición de la paciencia es que nos da paz. Cuando somos pacientes, dejamos de vivir angustiados por lo que no ha sucedido o por lo que aún no hemos logrado. Sabemos que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos, y eso trae una tranquilidad profunda. Mientras la impaciencia produce ansiedad, estrés y frustración, la paciencia nos da una seguridad serena de que todo va a estar bien, porque el plan de Dios es perfecto. Por supuesto, ser paciente no es fácil, especialmente cuando estás en medio de una prueba, esperando una respuesta, una oportunidad, un cambio. Todos hemos estado ahí. Y es justo en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Dios bendice la paciencia porque en la espera hay crecimiento. En la espera aprendemos a confiar, a fortalecernos, a ver la vida desde una perspectiva más grande. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. La gratitud es una actitud poderosa. Cuando la practicamos, cambia por completo nuestra manera de ver la vida. Y lo más increíble es que, cuando somos agradecidos, abrimos la puerta a más bendiciones. Es como si un corazón agradecido generara más espacio para que Dios lo llene aún más. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces damos por sentadas las cosas buenas que tenemos? Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta, en lo que no ha salido como esperábamos, que se nos olvida todo lo que ya tenemos. Pero cuando empezamos a ser conscientes de cada bendición, desde las más pequeñas hasta las más grandes, algo dentro de nosotros cambia. Nos damos cuenta de que, aunque no tengamos todo lo que deseamos, tenemos mucho más de lo que necesitamos. Y eso, por sí solo, ya es motivo suficiente para vivir con gratitud. La cuarta actitud que Dios bendice abundantemente es la gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La gratitud no es solo para cuando todo va bien, sino también para los momentos difíciles. Y sí, sé que puede sonar complicado, pero justamente en esos tiempos es cuando la gratitud tiene un poder aún mayor. Ser agradecidos incluso en medio de los desafíos es una muestra profunda de confianza en Dios. Es decir, Señor, no lo entiendo todo, pero sé que estás obrando algo bueno, aunque hoy no lo pueda ver. Y cuando cultivamos esta actitud, Dios nos bendice de muchas maneras. La gratitud, para empezar, nos da paz, nos libera de la ansiedad, del deseo constante de tener más, y nos ayuda a vivir plenamente el presente. Cuando agradeces, dejas de enfocarte en lo que te falta y comienzas a ver lo que ya tienes. Y esa mirada transforma tu corazón, te llena de gozo, te da ligereza y te ayuda a disfrutar la vida con una perspectiva mucho más sana. Además, la gratitud también transforma nuestras relaciones. ¿A quién no le gusta sentirse valorado? Cuando eres agradecido con los que te rodean, ya sea por un pequeño gesto, por su cariño o simplemente por estar en tu vida, creas un ambiente de amor, respeto y conexión. Y eso también lo bendice Dios. Colosenses 3:15 dice: Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones.
ya que como miembros de un solo cuerpo fueron llamados a vivir en paz, y sean agradecidos. ¿Ves cómo la gratitud y la paz están conectadas? Cuando vives agradecido, no solo encuentras paz interior, sino que ayudas a sembrarla a tu alrededor. Otro principio espiritual poderoso es que Dios bendice la gratitud multiplicando lo que ya tienes. Cuando agradeces por lo poco, Dios te confía más. Lo vemos en la parábola de los talentos. Los siervos fieles con lo poco recibieron mucho más. Cuando reconoces lo que tienes, en lo material, en tus relaciones o incluso en tu salud, y le dices a Dios, gracias, esto es suficiente, y confío en que tú lo puedes multiplicar. Él lo hace. La gratitud también nos hace más resilientes. La vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos pruebas, pero cuando mantenemos una actitud agradecida, incluso en medio del dolor, encontramos fuerza para seguir. Es como si la gratitud nos diera una nueva perspectiva. Nos recuerda que, a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel, y siempre hay algo por lo cual dar gracias. En lugar de hundirnos en la queja, la gratitud nos levanta. Nos ayuda a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos, y eso cambia todo. También debemos recordar que la gratitud es una forma de adoración. Cuando le damos gracias a Dios no solo por lo que hace, sino por quién es, lo estamos honrando. Reconocemos su bondad, su amor constante. El Salmo 100:4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre. Así nos acercamos a Dios, con un corazón agradecido, y cuando lo hacemos, experimentamos su presencia de una manera más profunda y transformadora. Además, la gratitud nos protege del orgullo. A veces, cuando logramos algo, podemos pensar que fue solo por nuestro esfuerzo. Pero ser agradecidos nos recuerda que todo lo que tenemos proviene de Dios. Nos mantiene humildes y conscientes de nuestra dependencia de Él. Y esa combinación, gratitud y humildad, es una actitud que Dios bendice abundantemente. Por último, la gratitud es contagiosa. Cuando alguien agradece de corazón, inspira a los demás a hacer lo mismo. ¿Te has dado cuenta cómo cambia el ambiente cuando alguien en una conversación deja de quejarse y empieza a hablar de lo bueno que tiene? La gratitud crea un ambiente de esperanza, de alegría. Y ese ambiente no solo transforma a quien lo vive, sino también a quienes lo rodean. La quinta actitud que Dios bendice abundantemente es la obediencia. Esta es una de esas actitudes que no siempre resulta fácil, pero que tiene un impacto profundo y transformador en nuestra relación con Dios. La obediencia no se trata simplemente de seguir reglas por obligación. Es mucho más que eso. La verdadera obediencia nace de un corazón que ama, que confía y que desea honrar a Dios. Es decirle con sinceridad, Señor, confío en que tus caminos son mejores que los míos. La Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia trae grandes bendiciones. Pensemos en Abraham. Dios le pidió algo que parecía impensable: dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía para ir a un lugar desconocido. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció sin cuestionar, porque confiaba en que Dios tenía un plan. ¿Y cómo lo bendijo Dios? Lo convirtió en una gran nación, le dio descendientes incontables y derramó sobre él su favor. La obediencia verdadera no nace del miedo, sino de la fe. Deuteronomio 28, 1-2. Nos da una promesa maravillosa. Si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Lo ves? Dios no nos pide obediencia solo por exigirnos algo. Él sabe que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabe que, cuando caminamos conforme a sus caminos, las bendiciones llegan de manera natural y abundante. La obediencia también nos protege.
A veces, cuando Dios nos pide hacer o dejar de hacer algo, puede que no lo entendamos. Nos frustramos porque, desde nuestra perspectiva humana, no siempre tiene sentido. Pero Dios ve lo que nosotros no vemos. Su sabiduría es infinita, y si nos llamas a obedecer, es porque sabe lo que es mejor para nosotros, incluso si en el momento no lo comprendemos. Además, la obediencia nos da libertad. Aunque suene contradictorio, es una gran verdad. Cuando obedecemos a Dios, no nos sentimos limitados. Al contrario, experimentamos una libertad interior profunda. ¿Por qué? Porque dejamos de luchar con nuestras propias ideas, que muchas veces nos llevan al caos, y nos rendimos a la voluntad perfecta de Dios. Ya no tenemos que cargar con el peso de tomar cada decisión solos, porque confiamos en que Él nos guía por el mejor camino. Jesús lo expresó claramente en Juan 14:15. Si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia es una respuesta de amor. Y cuando obedecemos a Dios, estamos diciéndole, te amo lo suficiente para confiar en que lo que me pides es lo mejor para mí. Y sí, la obediencia también trae paz interior. Saber que estamos caminando dentro del plan de Dios, que estamos haciendo su voluntad, nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. No importa cuántos desafíos enfrentemos, hay una seguridad inquebrantable cuando vivimos bajo su dirección. Sin embargo, no olvidemos que la obediencia también implica sacrificio. No siempre será fácil. Habrá momentos en los que lo que Dios nos pida no coincida con lo que nosotros queremos o pensamos. Pero ahí es donde entra en juego nuestra fe. Es decirle a Dios, aunque no entienda, aunque no me guste, te obedeceré porque confío en ti. Un ejemplo poderoso de esta obediencia es Jesús en el huerto de Getsemaní. Él sabía lo que le esperaba en la cruz, y aunque su humanidad sentía el peso del sufrimiento, oró al Padre diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia total nos trajo la mayor bendición de todas, nuestra salvación. Finalmente, la obediencia nos conecta más profundamente con Dios. Cada vez que decidimos obedecer, fortalecemos nuestra relación con Él. Es un acto que edifica la confianza mutua, que nos acerca más a su corazón y nos abre las puertas a una vida llena de propósito, paz y bendición. Dios sabe que puede contar con nosotros, y nosotros sabemos que podemos confiar plenamente en Él. Ese vínculo de confianza mutua crea un círculo de bendición. Entre más obedecemos, más cerca estamos de su corazón y más comprendemos su voluntad para nuestra vida. También es importante recordar que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. Puede que tomes decisiones guiadas por lo que Dios te ha hablado en oración o revelado en su palabra, y que haya personas que no lo entiendan o incluso lo cuestionen. Pero al final del día, la bendición viene cuando obedecemos a Dios, no cuando vivimos para complacer las expectativas u opiniones de otros. Y cuando caminamos en obediencia, Dios mismo se encarga, tarde o temprano, de mostrarle a los demás que su camino siempre es el mejor. Vamos ahora con la sexta actitud que Dios bendice abundantemente: el perdón. Si hay algo que tiene el poder de liberarnos de cargas innecesarias, es el perdón. Aunque no siempre es fácil, el perdón transforma profundamente nuestro corazón y abre las puertas para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Como actitud, el perdón es uno de los pilares más importantes de nuestra fe cristiana. Piensa en esto. Jesús vino precisamente a mostrarnos el ejemplo más grande de perdón. Cuando estaba colgado en la cruz, sufriendo un dolor inimaginable, oró por quienes lo estaban crucificando y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Eso es impactante. Si Jesús, en el momento de mayor sufrimiento, pudo perdonar a quienes lo herían, eso nos enseña que el perdón no es solo necesario, sino una puerta directa a la paz y a la verdadera libertad. Ahora bien, sé que perdonar no siempre es sencillo. Hay heridas profundas que nos marcan,
Y muchas veces sentimos que perdonar es como dejar que el otro se salga con la suya. Pero la verdad es que el perdón no es tanto para la otra persona como lo es para nosotros mismos. El resentimiento y la amargura son cadenas invisibles que nos atan, que nos roban la paz y que bloquean las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando perdonamos, no estamos justificando el daño que nos hicieron, sino liberando nuestro corazón de la prisión emocional, donde ese dolor nos tenía atrapados. La Biblia nos llama a perdonar constantemente. En Mateo 18, 21 a 22, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, el perdón no tiene límites. No es una opción ocasional, sino una actitud constante que debemos cultivar como hijos de Dios. Y aquí viene lo más hermoso. Dios bendice a los que perdonan. Cuando decides dejar ir el rencor y soltar el resentimiento, estás haciendo espacio para que Dios actúe. Es como si quitaras un obstáculo que impedía que las bendiciones fluyeran. El perdón te libera del peso emocional, te devuelve la paz mental y te permite avanzar sin estar atado al pasado. Además, el perdón nos hace más parecidos a Jesús. Si estamos llamados a seguir su ejemplo, perdonar es parte esencial de ese llamado. Cada vez que perdonamos, reflejamos el amor y la misericordia que hemos recibido de Él. Porque, seamos honestos, todos hemos fallado. Todos hemos necesitado ser perdonados. Y si Dios, en su inmensa gracia, nos ha perdonado, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar también? El perdón también tiene un poder sanador. Existen estudios que demuestran que vivir con rencor o amargura puede afectar la salud emocional y física, provocando estrés, ansiedad e incluso enfermedades. En cambio, el perdón nos sana, libera el alma del veneno del resentimiento y nos permite vivir con ligereza, con esperanza y con paz. Perdonar no es olvidar lo que pasó, sino soltar el resentimiento y aprender de la experiencia. A veces, el perdón también va acompañado de establecer límites saludables. Puedes perdonar a alguien y, al mismo tiempo, decidir mantener cierta distancia para proteger tu paz interior. El perdón no es sinónimo de vulnerabilidad. Al contrario, es una muestra de fortaleza. Dios bendice el perdón porque también nos une con los demás. Las relaciones humanas no son perfectas. A lo largo de nuestra vida enfrentaremos conflictos, malentendidos y heridas. Pero cuando el perdón es parte de nuestra vida diaria, nuestras relaciones se vuelven más sanas y duraderas. En lugar de acumular resentimientos, el perdón nos permite sanar y seguir construyendo vínculos basados en el amor, el respeto y la gracia. Y esto, sin duda, es algo que Dios bendice profundamente, porque fuimos creados para vivir en comunidad, no en aislamiento. Además, el perdón trae claridad espiritual. Vivir con resentimiento es como tener una nube oscura sobre el corazón. No nos deja ver con claridad, alimenta pensamientos negativos y daña nuestra comunión con Dios. Pero cuando perdonamos, esa nube se disipa, nuestro corazón se abre y nuestra relación con Dios se fortalece. El perdón nos alinea con el carácter de Dios, que es amoroso, misericordioso y lento para la ira. Y ahora, vamos con la séptima actitud que Dios bendice abundantemente: la fe. La fe es como un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Es la certeza de que, aunque no podamos ver lo que viene, Dios sí lo ve y está obrando detrás de escena incluso cuando todo parece ir en contra. Hebreos 11. Uno lo dice de forma poderosa: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción, esa confianza en lo que aún no ha sucedido, es precisamente lo que Dios busca en nosotros, porque la fe es la manera en que demostramos que confiamos en su plan, incluso cuando no entendemos el proceso. Es esa actitud que dice: Dios, aún no lo veo, pero creo que ya estás obrando a mi favor. Pero cuidado,
La fe no es una actitud pasiva. No se trata solo de esperar con los brazos cruzados. La fe verdadera es activa. Es una decisión diaria de seguir caminando, de seguir confiando, de seguir creyendo, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La fe que Dios bendice no es la que nace en la comodidad, sino la que permanece firme en medio de la dificultad. Uno de los ejemplos más claros de esta fe lo vemos en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Durante todo ese tiempo, Abraham tuvo que caminar por fe, creyendo que Dios no miente y que en su tiempo perfecto cumpliría lo que había dicho. Y así fue. Cuando nació Isaac, Abraham no solo recibió la promesa cumplida, sino que se convirtió en el padre de muchas generaciones. Eso nos recuerda que Dios nunca olvida lo que promete, pero muchas veces requiere que nosotros persistamos en fe durante el proceso. Una de las grandes bendiciones de la fe es que nos da esperanza. La fe nos permite ver más allá del problema presente, nos enfoca en lo que Dios ya ha prometido. Y esa esperanza te da fuerzas para seguir, para levantarte cada día con la confianza de que Dios está contigo, y su plan es perfecto. La fe también nos da paz. Hay algo profundamente especial en poder decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en que Dios tiene todo bajo control. Esa certeza te libera de la ansiedad y del miedo, y te permite descansar en las promesas de Dios, porque al final del día, la fe no es solo creer que Dios existe, sino vivir como si realmente confiáramos en Él. La fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que sí las tiene. En Filipenses 4:6-7, se nos dice que no debemos preocuparnos por nada, sino que, a través de la oración y la fe, experimentaremos la paz de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué promesa tan hermosa! Una bendición increíble de la fe es que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en muchas ocasiones, sanó a personas diciéndoles, «Tu fe te ha sanado». No fue solo su poder lo que obró, sino la fe de las personas la que abrió la puerta a la sanidad. Esto nos recuerda que la fe no es solo una actitud mental, sino una fuerza viva que puede mover montañas. Jesús mismo dijo en Mateo 17:20 que, si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se moviera, y lo haría. Esto nos muestra el poder increíble que tiene la fe cuando se pone en acción. La fe también nos da resistencia para enfrentar la vida. Habrá momentos difíciles, pruebas y desafíos que parecerán demasiado grandes para nosotros, pero la fe nos da esa fuerza interior para seguir adelante y no rendirnos. Es como el combustible que nos impulsa cuando nuestras propias fuerzas se acaban. Lo más hermoso es que, cuanto más caminamos por fe, más fuerte se vuelve nuestra relación con Dios. La fe nos conecta con su fortaleza, y cuando confiamos en Él, nos damos cuenta de que podemos superar cualquier obstáculo. Es importante recordar que la fe no es una emoción pasajera que sentimos solo en ciertos momentos. Es una decisión. Es fácil tener fe cuando todo está bien, pero la verdadera fe es la que elige creer cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. En esos momentos de incertidumbre, cuando no vemos una salida, es cuando la fe en Dios nos sostiene. Como dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. No se trata de lo que ven nuestros ojos, sino de lo que cree nuestro corazón. Dios bendice la fe de formas que muchas veces ni siquiera imaginamos. Cuando mantenemos la fe en medio de las dificultades, Dios nos sorprende con bendiciones que van más allá de lo que habíamos pedido o esperado. Es como si, al confiar plenamente en Él, se abrieran las ventanas del cielo y su favor se derramara sobre nosotros de maneras que nunca podríamos haber previsto.